Se le conocía como el hijo de un demonio. La gente se lo imaginaba como un joven sombrío con una capa negra como la noche, envuelto en una ominosa luz roja. Así le llamaba todo el imperio por tener un inusual color de ojos rojo sangre. Aquellas pupilas escarlatas, como un reflejo del propio fuego, le daban un aspecto misterioso, como si fuera la encarnación del misterio y el poder. Pero había una chica que no pensaba lo mismo. Era una joven noble de pelo rubio y brillantes ojos azules, que miró sorprendida al muchacho cuando lo vio por primera vez. Se llamaba Altair Chernobog. Después de eso habían luchado en muchas batallas, y ni una sola vez ella había dudado de que él era un noble caballero. Ella realmente lo creía un verdadero héroe de guerra, un ideal siempre fiel del imperio. Sus valerosas hazañas en el campo de batalla se habían convertido en parte integrante de la historia legendaria, creando la imagen de un defensor invencible. Sus ojos brillaban de orgullo cuando hablaba de sus hazañas. No entendía cómo una persona así podía llamarse vástago de un demonio. A sus ojos era más un símbolo de la fuerza y la determinación humanas que una maldición. Sus decisiones, incluso las más difíciles, le parecían fruto de la necesidad y la responsabilidad más que siniestras manifestaciones de una esencia impía. Pero tan pronto como había terminado sus pensamientos que estaba en contra de Nato algo espada en medio de su juego de vinilo en terrazas de acero de la que salir de la estaca de su propia sangre. Ella miró hacia arriba. Delante de ella estaba un caballero en armadura completa negro. Era el mismo joven que ella respetaba tanto. La muchacha cayó de rodillas con la mano agarrándose el pecho y lo miró sin darse cuenta de cómo había podido suceder. El joven la miró con frialdad y le dijo que seguramente era porque era un demonio. La chica no podía creer que ese fuera realmente su héroe. Su mente se negaba a aceptar este hecho, intentando encontrar alguna explicación o incluso justificación. La visión de su asesino le producía dolor y frustración, difuminando las líneas entre el bien y el mal. Pero agachándose y arrodillándose ante la muchacha herida, el caballero de lacas negras confirmó su presentimiento de que en efecto, lo había hecho él. Comenzó a explicarle que él siempre había sido así, pero que por alguna razón ella no se había dado cuenta. Pero había un demonio rondando sobre su hombro y no era culpa suya que no se hubiera dado cuenta. Altair se quedó perplejo, llamó sin vergüenza al caballero e iba a decir algo más, pero él la cortó. El caballero preguntó a la muchacha qué se suponía que debía hacer. Como se suponía que debía cambiar su horrible naturaleza, se convirtió en un caballero que valientemente iba donde ningún otro hombre se atrevía a ir y eso era todo lo que podía hacer. Dudaba que si ella conocía su verdadera naturaleza pudiera aceptarle tal y como era. Le pidió a la muchacha que viera el resultado de todo su sufrimiento y a dónde les había llevado. Ella abrió los ojos sorprendida. Los dos estaban de pie en medio de un desierto abrasado. En medio de un campo de batalla, ella estaba de rodillas con una terrible herida mortal en el pecho. Él estaba de pie, orgulloso, mirándola. Ella pensó que había luchado desesperadamente no por esto. Y había llegado a su fin para ellos. ¿No habían luchado en el mismo bando? Aferrada a la empuñadura de su espada, no se daba cuenta de que todo había salido mal. Su mente estaba paralizada en ese momento, intentando desentrañar la maraña de lo sucedido. No podía darse cuenta de cómo su héroe, protector e ideal, se había convertido en una fuente de amenazas. El joven caballero continuó su discurso diciendo que la chica siempre le había despreciado. Así que no le queda más remedio que acabar con ella con sus propias manos. Dice que matará a la muchacha por sus mentiras y que es mejor para él convertirse en lo que le han marcado. Altair le responde que efectivamente es mentira, el apodo de demonio perseguirá al caballero el resto de su vida. Aunque sabía quién era, no quería creerlo, y tal vez fuera culpa suya. No podía aceptarlo porque el Ain Starot que ella conocía era un noble caballero y protector de todos los hombres. Si realmente era un demonio como todos decían, entonces esas mentiras de los humanos debían ser ciertas. La muchacha recordó que ella también era una compañera y también un caballero y lo defendió lo mejor que pudo. Jing abrió los ojos rojos como la sangre, sorprendido, sin saber de qué le estaba hablando. La chica le dice que aunque supiera quién es, no le querría menos. Repite que siempre le protegerá aunque el joven siga sin darse cuenta. Dice que si pudieran vivir otra vida, nunca aceptaría su esencia oscura. En el silencioso campo de batalla se oye un solitario tintineo de metal cuando la espada de un caballero cae de las manos ensangrentadas de la chica muerta. El joven corre hacia ella horrorizado, repitiendo su nombre. Al darse cuenta de que Altair ha muerto, la toma en sus brazos. Al ver su cadáver, dice que desearía que nunca se hubieran conocido. Si no fuera por Altair, el dios negro, el joven podría haber vivido su vida de demonio sin remordimientos. Agarrando entre sus brazos el cuerpo sin aliento, exclama que siente lo mismo que la chica.
En ese momento, la impotencia y la amargura de la pérdida son palpables, como si un torrente de emociones se hubiera abatido sobre él con una fuerza implacable. Espada del Imperio. La única duquesa del Imperio Altair Blackbock pensó que si hubiera sabido que moriría a manos de alguien a quien quería nunca habría elegido este camino. Caminó por un espacioso pasillo iluminado por la luz de la luna con majestuosos arcos y columnas que se alzaban sobre ella, pensó que era el más allá. Cuando llegó al final del pasillo vio un cuadro colgado en la pared, era un banquete en honor del 7º cumpleaños de la princesa. Alargó la mano para tocar el lienzo. Un destello dorado la golpeó en un mundo misterioso y retumbó un trueno. Altair no entendía nada. Ante ella se abrió un cuadro de la sala del banquete real, pensó que parecía ser el debut del joven conde de Starot aquel día. Los nobles cuchicheaban a sus espaldas que era un poco tarde para tal acontecimiento, cotilleaban sobre sus ojos rojos, decían que nadie más en el imperio tenía unos ojos así, y que en realidad era hijo de un demonio, se convertiría en conde solo porque no había nadie más para heredar el título. Sin embargo, Altair no creía estos rumores y los consideraba tonterías. Altair estaba firmemente convencido de que la verdadera esencia de cada persona permanecía oculta tras la cortina de rumores y especulaciones. Prefería mirar a la gente a través del prisma de sus acciones y decisiones en lugar de creer en rumores vacíos. También corría el rumor de que verlo hacía perder la cabeza a hombres y mujeres de todas las edades. Altair se preguntaba hasta qué punto era guapo para que existieran tales rumores sobre él. Pero en realidad lo que más curiosidad le despertaba era saber si tenía tanto talento con la espada como decían, y si le gustaría entrenar con él. En ese momento se le acercaron unas mujeres de la nobleza que conocía y le preguntaron si ella también había venido a ver al conde de Starot. Altair contestó que no se creía todos los rumores, a lo que una de las jóvenes dijo que una vez que Altair viera al conde, cambiaría de opinión. No era solo guapo en apariencia, era más que eso. Con un desafío, la chica sugirió que lo viéramos juntos, sobre todo porque ya había llegado y estaba donde se reunía la multitud. Cuando se acercó, el tipo le daba la espalda y estaba hablando con otra persona. La chica le llamó. Él se dio la vuelta y su joven y apuesto rostro de ojos escarlata apareció frente a ella, que no pudo contener su sorpresa. Al ver a este joven, la chica no podía creer que un hombre tan guapo pudiera existir en este mundo. Dejando su copa de vino se presentó y dijo que su nombre era Ain Starot. Altair dijo su nombre también. Quería invitarle a practicar esgrima en la finca de su familia, pero estaba tan avergonzada por su belleza que se olvidó de todo. No podía dejar de pensar que si los demonios de los cuentos de hadas que atraían a las mujeres existieran de verdad, se parecerían a él. Comentó que si él le sonriera mirándola estaría dispuesta a jurar como caballero. Tras permanecer un rato en silencio, el joven se dio la vuelta y empezó a alejarse mientras bajaba las escaleras. Cuando miró a su alrededor para ver quién le llamaba, Altair apartó la mirada y fingió que no era ella. Se dio cuenta de que si sus miradas se cruzaban, no podría responderle ni una palabra. Lo vio todo en el reflejo de la misma imagen en el más allá y recordó la expresión de la cara de Ain en aquel momento. Se preguntó si se suponía que debía estar a sus órdenes incluso después de muerta, y no se daba cuenta de quién era para él. La siguiente imagen ya mostraba los acontecimientos de la guerra que había comenzado, y la chica que aparecía en ella ya era un caballero con una espada de 2 manos. Ahora ella estaba en el estado de comandante del ejército del imperio. Ellos vinieron a ella justo ahora con un informe que los enemigos habían cruzado el barranco y la ruta de alimento del ejército fue cortada. Uno de los generales se opuso, dijo que el informe era una tontería, no puede ser porque el barranco está infestado de demonios y es imposible que el enemigo lo haya cruzado. El general sugiere que el conde de Herodes utilice sus poderes mágicos para ganar la batalla. Quiere que el joven conde invoque criaturas de las montañas para que puedan rastrearlos. Afirma que después de todo, el conde era un demonio, así que debe ser capaz de hacerlo. Altair apretó los labios con tensión. En respuesta a la declaración del general, se volvió hacia él y le dirigió una mirada fría. El lord la miró temeroso. Ella declaró que si decía una palabra más sería sometido inmediatamente a un consejo de guerra. De repente se mostró dispuesto a aprobar la propuesta del general. Altair no entendía qué quería decir con eso, era una aventura arriesgada. El joven explicó que Lord Drouses proponía obligar a las criaturas de las montañas a atacar la retaguardia enemiga mientras su ejército podía reunir una partida de exploración de caballeros de rango maestre o superior. Termina diciendo que cuando localicen la posición del enemigo y den la señal, hará que esas extrañas criaturas místicas ataquen. El general grita que eso no tiene sentido y que es imposible de hacer. Ningún caballero en su sano juicio aceptaría semejante plan. Sin embargo, Altair como comandante se da cuenta de que el propio Lord propuso el plan y ahora por alguna razón no está contento, mira hacia otro lado y avergonzado dice que simplemente se le escapó de la boca.
Luego continuó diciendo que el general tenía que darse cuenta de lo importantes que eran los caballeros de los más altos rangos para el imperio y que no podían enviar sin pensar a una unidad tan importante a una lucha tan arriesgada y temeraria. Altes dijo que si tenía otra idea no le importaría escucharla. Sus palabras parecían enfatizar su confianza en que sus ideas eran más válidas o relevantes. El señor dijo que pediría refuerzos al frente occidental, sin embargo, el comandante respondió que no podrían venir. Altair dice que su nuevo plan solo funcionará si ninguna hiena llega a sus puertas. Añade que esta es su única oportunidad y que no habrá otra en ellos. Ella se vuelve bruscamente hacia el conde Starot y mira al joven confiadamente a los ojos. La muchacha dice que enviará con él un escuadrón formado temporalmente para cumplir la tarea encomendada. En su voz suena determinación y confianza en el liderazgo. Nada más terminar su pensamiento, se encuentra con una aterradora mirada de ojos rojos como la sangre. Para no echar a perder su reputación como comandante, se aparta de él y le dice que haga lo que quiera. Luego añade que todas las unidades que quedan en el campo de batalla bloquean las vías de retirada del enemigo. Cuando sale de sus recuerdos de aquellos tiempos, la muchacha se da cuenta de que siempre fue así, y naturalmente, ahora se desprecia a sí misma. Se da cuenta de que le molesta mucho este recuerdo y es como si no pudiera respirar plenamente. El retrato de un joven llamado Ansterot vuelve a su mente con sus ojos rojos clavados en su alma. Cuando la muchacha estaba a punto de pasar al siguiente cuadro para sumergirse de nuevo en sus recuerdos, vio algo repentino. Delante de ella había una costosa puerta con elaboradas incrustaciones, como las que se encuentran en los palacios. Y entonces apareció ante ella el último recuerdo, que le pareció posterior a la traición de los Starot. La prolongada guerra terminó finalmente cuando Ain regresó del frente. El emperador lo encarceló en una mazmorra y luego lo sentenció a ejecución. Tras las palabras del emperador, Ain se convirtió en un auténtico demonio. Sus ojos, rojos como la sangre misma, se llenaron de un brillo maligno. El palacio se iluminó con relámpagos y truenos. El joven rompió sus ataduras y se elevó lentamente en el aire a sus espaldas, con sus poderosas alas desplegadas como las de un demonio, y bajo sus pies un siniestro signo mágico emitía una luz roja, aterrorizando todo a su alrededor. Ahora su rostro no expresaba ninguna emoción. Permanecía de pie como una estatua de piedra, sin ningún signo de sentimiento o paz interior. Sus ojos parecían vacíos a pesar de estar físicamente presentes en ellos. De pie frente a la puerta, la muchacha pensó que la invasión de los bárbaros, el ataque de los demonios, el colapso de la clase dirigente después de que su país había sobrevivido a todo, solo tenían que pensar en cuándo perderían, pero ahora estaba en su mano poner fin a todo ello. De repente se dio cuenta con tristeza en su corazón que no podía perdonar a Yain. Alcanzó la puerta y la abrió. Una luz dorada inundó la habitación. La muchacha pensó con tristeza que si realmente existe la posibilidad de vivir otra vida, Ain debería detenerse y aceptarse como realmente es en su alma. Altair cerró los ojos y avanzó con paso seguro hacia el misterioso resplandor dorado que había al otro lado de la puerta. Al despertarse de repente, la muchacha pensó que era muy extraño, porque creía que solo el infierno podía aguardarla después de la muerte. Poco después, cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que olía a pudín de leche y galletas de avena y se preguntó dónde estaba. Miró el mundo que la rodeaba iluminado por el sol de la mañana y se dio cuenta de que estaba tumbada en la cama. Una ligera brisa traía el olor de la vegetación y las flores frescas, llenando la habitación con los aromas de la naturaleza. Estaba tumbada y pensaba en lo extraño que era todo. Recordaba lo que había ocurrido tras la muerte de su padre. No entendía por qué estaba allí tumbada. Entonces llegó la voz de una criada y le dijo que el señor le había dicho que bajara rápido porque era la hora del desayuno. Ella no podía entender lo que había pasado. Los niños, ella era ahora la cabeza de la familia del dios negro después de la muerte de su padre. Le protesta a la criada que había sido grosera y que mientras su ama estaba en la guerra se le había olvidado. Su voz suena firme pero justa, pues ella esperaba no solo lealtad sino también respeto por parte de los sirvientes. Pero la criada, sinceramente, no entendía lo que decía la muchacha tumbada en la cama y le preguntó si su ama había tenido una pesadilla. Altair lo pensó y se dio cuenta de que no parecía ella misma. Su cuerpo había cambiado, ahora sus brazos y su pelo eran demasiado cortos. No entendía por qué estaba tan blanda y dónde habían ido a parar todos sus músculos entrenados durante los años de lucha. La criada estaba asustada. Ya pensaba que su ama se había hecho daño en algún lugar durante la noche. Una mirada de alarma brilló en los ojos de la criada y ésta retrocedió rápidamente, aturdida por el repentino arrebato de emoción de su ama. Pero de repente se oyó una suave voz masculina. El hombre dijo que ahora entendía por qué la chica llegaba tarde, porque estaba atormentando a la criada de nuevo.
Luego le deseó buenos días. El hombre tenía el pelo rubio y claros ojos violetas. Era un hombre cuya ascendencia noble se notaba de inmediato, guapo como una estatua. Altair se dio cuenta de que era Rouen el dios negro, el jefe de la facción noble y su propio padre. No podía darse cuenta de si estaba delirando, incluso pensó que estaba siendo puesta a prueba por demonios. De repente sugirió en voz alta que podría ser obra de Ain el Estarot, pero su padre se quedó perplejo y preguntó qué tenía que ver el Estarot con la situación. Altair recordó que desde que su padre era el jefe de la facción noble y en aquella época tenía malas relaciones con el Epson leal del imperio con dificultad, pero la relación entre las familias de la compañía del dios negro había cambiado entonces la propia Altair, y Ain se habían convertido en los ojos de sus familias. De hecho, solo a ella le parecía así. Ain la odiaba tanto que decidió matarla, pero su padre estaba desconcertado, sospechaba que algo iba mal y le pidió una respuesta. Altair contestó que solo había soñado con Ain Asteron. Pensó que cualquier excusa valdría, pero cuando su padre volvió a preguntarle, se dio cuenta de que se había equivocado, porque en aquel momento aún no sabía su nombre. Sí, era el estreno social y el nombre del joven no lo conocía nadie en la tormenta. Cien Boca no quería que nadie supiera que existía, así que lo dejó registrado. La muchacha, tensa, empezó a pensar que no debería haber dicho que soñaba con él. El pequeño Altair ni siquiera puede saber de su existencia, pero el padre la miró seriamente y le dijo que había oído rumores de que el bastardo de Estarot era un demonio y que parecía ser uno de esos demonios que dan pesadillas a la gente dormida. El padre cogió entonces en brazos a su asombrada hija y le dijo que no se preocupara. Sus suaves palabras sonaban como un canto tranquilizador para disipar la oscuridad de la preocupación. La abrazó suavemente como si la protegiera de las preocupaciones mundanas. Le dijo que no volvería a soñar con aquel demonio y que él se encargaría de que así fuera. Ahora, al oír esas garantías, pudo sentir de repente el innegable apoyo y cuidado de sus seres queridos en su vida. Ya tenían que irse porque llegaban tarde al desayuno. Ordenó a los sirvientes que prepararan solo su plato favorito. Al cabo de un rato ya estaban sentados tranquilamente con su padre en el floreciente jardín del patio trasero de su mansión frente a la mesa con una gran variedad de platos. La niña tomó una taza de té en sus manos y pensó que era maravilloso, notó el agradable sabor dulce del té negro recogido en las montañas del sur, también notó una variedad de galletas y se maravilló de lo tranquila que solía ser su vida. De repente su padre le preguntó si le gustaba el regalo que le había hecho. Altair no se esperaba semejante pregunta e intentó recordar qué regalo le había hecho, pero le dijo educadamente que le gustaban todos sus regalos. Su padre, a su vez, se dio cuenta de que no había tocado la muñeca ni el vestido que le había regalado, por lo que a él le pareció que no le gustaba nada. Con una sonrisa de agradecimiento, la niña dijo que todos los regalos le habían gustado mucho y que estaba contenta con todos los regalos que le había hecho su padre. El hombre dio las gracias a su hija por sus palabras y añadió que ahora entendía por qué los padres dicen que los niños crecen tan rápido que a veces ni se dan cuenta. Añadió que hoy se había dado cuenta al ver la expresión de su hija. La chica contestó que solo pensaba en lo bonitos que eran sus ojos, pero el hombre no entendió qué tenían que ver. Altair pensó que era incómodo y que necesitaba cambiar de tema, por lo que decidió preguntar cómo iban las cosas con los inmigrantes. A su padre le cambió la cara y le preguntó con firmeza si se refería a la gente de las Sienas, llamándolos salvajes y paganos de la periferia. La niña no entendió al principio por qué entraba en tales detalles al describirlos, pero sugirió formar una unidad especial para oponerse a ellos. Aclaró aún más sus palabras diciendo que se refería a que debían situarse a lo largo de la línea del frente, pero al mismo tiempo debían ser móviles. Antes de que pudiera terminar sus palabras fue interrumpida por su padre, que le preguntó dónde había leído tales palabras. Se dio cuenta de que llevaba hablando de forma extraña desde por la mañana. La chica estaba asustada. Apretando los dientes, el hombre dijo que suponía que el bastardo de Estarot había hechizado a su hija mientras dormía, y que debía hablarlo personalmente con Arsène. La chica chilló bruscamente y dijo que no era así en absoluto, que estaba obligada a dar otra explicación. Tras un incómodo silencio, Altair dijo que había leído en un libro cómo hablaban los caballeros y que quería intentar hablar de la misma manera. Su padre preguntó cómo se llamaba el libro y la niña dijo que lo había quemado. Al preguntarle por qué había quemado el libro, su hija dedujo que le daba vergüenza lo que había leído. Pero antes de que terminara su historia de ficción fue interrumpida de nuevo por su padre, que le preguntó si realmente no le había gustado el libro, pero si no lo suficiente como para quemarlo. Sin embargo, la niña decidió empezar a hablar como sus personajes. Entró en pánico pensando cómo hablan los niños, trató de recordar, pero no sabía si era la forma en que hablaba desde que murieron sus padres.
Sin embargo, padre dijo que no insistiría y recordó que parecía que su hija quería que contratara a un maestro de espada para ella. La niña gritó que quería aprender a manejar una espada cuanto antes. Señalando la lista extendida sobre la mesa, el padre dijo que había seleccionado a algunas personas que eran caballeros con talento y que la hija podía elegir a un maestro entre ellos. Ella expertamente comenzó a mirar las listas y descubrió que algunos los conocía. Por ejemplo, un caballero llamado Chris Steiner sería enviado al campo de batalla en 7 meses. Otro candidato, Lictan Rodner, como ella recordaba, sería enviado al frente en aproximadamente un año. Ambos, en su opinión, no eran caballeros lo suficientemente hábiles para ella y le gustaría poder elegir a Ain. Se dio cuenta con asombro de que podía hacerlo realidad, se levantó de la mesa y se dirigió a su padre con una petición. De repente le declaró que quería aprender el arte de la espada del conde de Starot. Su determinación fue tal sorpresa que por un momento se quedó sin habla. El conde Rowan Blackbot intervino sin poder creer lo que su hija había dicho. Su mente estaba llena de preguntas sobre los motivos detrás de tal decisión. Altair recordó que el conde mayor de Starud había muerto el año en que ella se convirtió en duquesa. No podía creer que tuviera la oportunidad de verlo en persona, así que vacilante dijo que sí, confirmando las palabras de su padre. Él a regañadientes le dijo que no, que le prohibía elegirlo porque parecía tenerle demasiado cariño a su hijo ilegítimo. La muchacha saltó de su asiento y dijo que su padre la había malinterpretado. Pero su padre insistió en que eligiera específicamente a uno de los dos que él había sugerido. El conde de Rouen estaba furioso. Altair pensó que Lictan Rodner era el más talentoso de los dos que su padre había sugerido, pero que aún no le igualaba en habilidad. Decidió que si lograba derrotarlos a ambos en batalla, su padre definitivamente reconsideraría su decisión. El brillo de determinación en sus ojos se mezclaba con el desafío, y estaba ansiosa por demostrarse a sí misma y a los demás que era capaz de sus propias hazañas. Después de desayunar, sentada en su habitación, Altair reflexionó sobre si siempre era tan difícil hablar con su padre. Le preocupaba cuánto duraría esta ilusión, notaba que no tenía callos en las manos y no podía fingir ser una niña de 12 años que no entendía nada. Altair decidió escribir por orden todos los acontecimientos que recordaba de su vida pasada. Al cabo de unas horas, dejó la pluma y volvió a mirar la hoja de papel y pensó que todos sus recuerdos estaban escritos en ella. Miró las cartas con tristeza en los ojos, describían la muerte de su padre, la invasión de los demonios y la guerra que siguió. También escribió el despertar de Han como demonio y la posterior traición de Basie. Imágenes del pasado parpadeaban en sus recuerdos, donde los momentos de su transformación en demonio habían dejado una huella en su relación para siempre. Altair pensó que durante toda su vida no había hecho más que lamentar el pasado. No sabía quién la había enviado al pasado, pero era insondable. Sentía que una fuerza desconocida la estaba poniendo a prueba, pero no sabía si podría cambiarlo todo. La chica también se dio cuenta de que esta prueba no era solo para ella, sino que Ain tenía que volver a pasar por todo. Sus ojos reflejaban la comprensión de que el destino las había puesto a ambas ante pruebas difíciles y cada una de ellas estaba atravesando su propio y difícil viaje. Tumbada en la silla, Altair pensó que Ain Asterud era realmente un demonio. Sin embargo, los demonios en la realidad eran diferentes de las imágenes e historias de los cuentos de hadas. Corrompen a la gente o hacen contratos ridículos para tomar un alma humana. Recordó que en la fiesta del 7º cumpleaños de la princesa, Ain haría su debut social. Todos se preguntarían por él. Pensarían que era el demonio y que sus ojos eran realmente rojos. Pero aún faltaban 5 años, Altair tenía 12 y Ain 10. Aún era un niño. Así que aún no se hablaba de que fuera un demonio. Se dio cuenta de que había algo que podía arreglar. También recordó en voz alta que todos los que conocían a Ain quedaban cautivados por su belleza. Pensó que podría deberse a su naturaleza demoníaca. Decidió que tal vez antes de que debutara, si podía controlar sus habilidades, ella podría controlar la situación. Pero había un problema. Tenía que encontrarse con él de alguna manera en contra de los deseos de su padre. No era una tarea fácil, ya que su padre estaba en contra de la reunión debido a los acontecimientos pasados y la preocupación por la seguridad de su hija. Decidió que si se ocupaba de su situación podrían unirse y averiguar cómo contener su naturaleza demoníaca. Altair se dio cuenta de que si aprendía el arte del baile del conde Testa Rota, podría ver a su hijo. Decidió ocultar su desplazamiento y quemó el papel con sus recuerdos. Después de eso, la chica decidió que solo quedaba un problema. Un año más tarde su padre moriría. Los que investigaron su muerte afirmaron que había sido un accidente. Aún así, la hija no lo creyó. Lloró amargamente y lamentó la pérdida de su ser querido. Tras el incidente se convirtió en el blanco de mucha gente,
ya que era la única heredera de la familia y trató de impedir que le arrebataran el apellido aunque aún era una niña. Y a medida que ganaba títulos e influencia, había pasado demasiado tiempo para que se enterara de la verdadera verdad sobre la muerte de su padre. Recordando estos sucesos, la pequeña Altair decidió que no podía dejar escapar esta oportunidad, y sin importar en manos de quien estuviera, estaba decidida a cambiar el futuro. Aferrando la afilada espada en su mano y mirando confiada al futuro con sus ojos azules, decidió que no tendría más remordimientos. Al cabo de un rato comenzó el entrenamiento de esgrima en la mansión del duque de Barbanegra. Altair estaba de pie en el campo de entrenamiento y era ella la que entrenaba y le gritaba a su maestro que dejara de agitar los brazos y moviera todo el cuerpo. También le repitió que si blandía la espada tan descuidadamente, sería el primero en morir en el campo de batalla. Mirando la ridícula postura del maestro, le ordenó que se concentrara. Él respondió tímidamente que lo corregiría. En ese momento su mente se agolpaba de pensamientos y no podía entender cómo había sucedido, porque se suponía que era él quien debía enseñarle a ella las habilidades con el balón, y no al revés. Al ver la confusión momentánea en la cara de su maestro, Altair dio un amplio golpe. Los criados que observaban la escena, tanto las criadas como incluso el guardián profesional, se sorprendieron y no pudieron decir ni una palabra. Altair y su maestro se enfrentaron en un combate de sparring. Ella lanzó un potente golpe vertical y el joven lo esquivó con dificultad. De repente la espada de la joven giró 90 y pasó a escasos centímetros de la cara del joven caballero. La joven se tomaba en serio la idea de derrotar a todos los maestros que su padre le había ofrecido, y sus ojos reflejaban su determinación. De repente se lanzó hacia adelante y se situó a escasos centímetros de su oponente. Con un rápido movimiento ascendente de la espada, el arma salió volando de las manos de la maestra. La niña de 12 años, que se suponía que era una estudiante, estaba demostrando una increíble habilidad con la espada. Su padre salió corriendo al oír la acalorada batalla y preguntó a la doncella, confusa, qué estaba ocurriendo en el campo de entrenamiento. Ella empezó a contárselo, pero él lo entendió todo. En medio del campo de entrenamiento, un maestro de esgrima estaba arrodillado con una afilada espada en su cuello. Altair había derrotado al hombre que se suponía que le estaba enseñando en una lucha justa. En ese momento la muchacha pensó si había demostrado lo suficiente y tal vez debería mostrarle a su padre lo que podía hacer. El padre, aterrorizado, corrió al campo de entrenamiento gritando el nombre de su hija. Su voz tenía tonos de ansiedad e incertidumbre, mientras su corazón latía con preocupación. Le preguntó sorprendido dónde había aprendido semejante cosa, pues solo era una niña de 12 años que nunca había empuñado una espada de verdad en su vida. Ella levantó la mirada con unos ojos azules pensativos y preguntó a su padre qué tenía que decir al respecto y repitió su petición de ser entrenada por el conde del frente. Su padre la miró seriamente y le dijo que tendría que reunirse con el conde, pero que por otra razón, el asunto no podía posponerse más. Giró sobre sus talones y estaba a punto de abandonar el campo de entrenamiento. Pero entonces se volvió hacia su hija y le dijo que se cambiara y se preparara para partir. Ella se preguntó qué quería su padre que hiciera, pero él interrumpió su pregunta y le dijo que hiciera rápidamente lo que le ordenaba. Dudando, Altair pensó que el nivel que le habían mostrado no era ni siquiera su máximo y que podría haber lidiado con el profesor más rápido. La niña apartó temerosa la mirada de su enfadado padre y preocupada por si volvía a pensar que le pasaba algo, se dio cuenta de que estaba muy equivocada en alguna parte. Pronto ella y su padre llegaron a la finca del conde de Esterot, era una gran mansión con un jardín alrededor. Cuando llegaron con el carruaje de su padre a la entrada, fueron recibidos por una guardia de honor. Los soldados, vestidos con majestuosos uniformes, estaban alineados en formación, haciendo gala de grandeza y disciplina militar. El brillo de sus armas y el imponente aspecto daban importancia al momento. En cuanto el padre bajó del carruaje, su mirada se clavó en el frente. Detrás de él, una niña de 12 años caminaba con la cabeza alta, alzando orgullosa la cabeza. Un hombre moreno vestido con un traje negro de etiqueta caminaba hacia ellos. Era el señor de la casa, y preguntó si había habido algún problema para llegar a la mansión. El padre Altair observó que hacía mucho tiempo que el conde y él no se veían, pero seguían encontrándose y esta vez había venido por voluntad propia. El señor respondió que se sentía honrado de que el conde de Barbanegra hubiera venido, y le había invitado a pasar. Altair no podía creer que había conocido personalmente al predecesor de Aín, el conde Arsène Starot no podía creer que lo había conocido, pensó con esperanza que realmente pronto podría luchar con él a espada. La muchacha soñaba con lo fuerte que era aquel hombre y que incluso podría ser más fuerte que Aín. El conde se dio la vuelta, al notar la atención hacia su persona, y se encontró con una niña, la hija del conde de Barbanegra. En ese momento Altair estaba muy contenta de haber vuelto en el tiempo, le daba muchas oportunidades.
Pero los adultos no entendían sus pensamientos, mientras ella brillaba de esperanza y alegría fingían no darse cuenta de su presencia. El conde Esterot apartó la mirada y se dio la vuelta, mientras que su propio padre se tapaba la cara con la mano. Tras recorrer el largo pasillo, el anfitrión abrió la puerta a los invitados y les invitó a entrar en la sala de recepción. La muchacha se sentó en el mullido sofá y pensó que todo en aquella mansión respiraba nobleza y valentía, lo que era de esperar de una finca de la familia Esterot. Su padre inició la conversación y dijo que había oído rumores de que no había trabajo ni siquiera en los suburbios y preguntó a qué se dedicaba el dueño de la finca. Pero Altair se dio cuenta de que detrás de las palabras había un significado diferente. Su padre quería decir que hacía mucho tiempo que nadie traspasaba las fronteras del imperio, por lo que el conde Esterot no tenía nada que hacer y a que se dedicaba todo el día. El señor de la casa le contestó que solo estaba esperando a que el padre Altair le aconsejara. A lo que éste agradeció que todos estuvieran contentos con una vida tranquila, y que todo estuviera en orden gracias a la defensa que el conde hacía del esteta. Pero había un doble sentido en esas palabras. El conde las leyó como una burla al hecho de que mientras su familia protegía a todos el resto de los nobles podía comer, dormir y divertirse. Pero no dijo nada en voz alta. Solo dijo que estaría muy agradecido si le dieran consejos sobre formas nobles y útiles de pasar su tiempo libre. La conversación entre los dos padres parecía una conversación perfectamente corriente, pero Altair, experimentado en asuntos cortesanos, supo leer entre líneas. Cuando su padre dijo que no pasaba el tiempo de ninguna manera en particular y que se ocupaba principalmente de la educación de su hija, se refería claramente a que el señor de la mansión debía ocuparse de la educación de su propia hija, ya que no tenía nada mejor que hacer. Luego preguntó directamente por su hijo, en cuyo caso quería decir que el conde ocultaba a su hijo. El conde de Esterot respondió con evasivas. Altair pensó que se estaba poniendo un poco incómodo y que necesitaba cambiar de tema. En cuanto su padre empezó a hablar de su extraño sueño de la noche anterior, en el que soñaba con el hijo del conde de Esterot, la muchacha cambió inmediatamente de tema y le pidió que le enseñara a usar una espada. Todos la miraron perplejos, era una propuesta muy extraña e inesperada. Su padre, con mirada severa, le pidió que se sentara en silencio. Su rostro, que normalmente expresaba determinación y autoridad, ahora reflejaba seriedad y severidad. Probablemente comprendía la importancia de la situación actual y quería que su hija prestara atención a sus palabras. Pero la muchacha pensaba que la relación entre sus familias era muy mala, tan mala que si no conseguía un aprendizaje con el conde ya no podría entrar en la finca de Esterot. Se enfadó y le dijo a su padre que estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo, pero pidió que se le permitiera aprender esgrima con el conde. Su padre le respondió en tono irritado que no se trataba de un castigo, que era un problema interpersonal. La muchacha le dijo que confiara en ella y le prometió que no deshonraría a su familia, pero su padre no estaba dispuesto a darle permiso para este arriesgado negocio. En ese momento el conde de Esterot se dio a conocer y le pidió que le explicara qué significaba todo aquello. La muchacha miró suplicante a su padre y éste se dio por vencido. Le dijo que hiciera lo que quisiera. Altair, feliz, apretó los puños con fuerza y dio las gracias a su padre. Luego se volvió hacia el conde Esterot y le dijo que se lo enseñaría todo. Con movimientos bruscos y profesionales, la niña de 12 años sacó su espada de la vaina. Adoptó la postura tradicional de los caballeros y pidió que la honraran en un duelo. El conde de pelo oscuro la miró con sorpresa y sonrió enigmáticamente. Ordenó al sirviente que trajera su espada añadiendo que la invitación a luchar sin ninguna explicación era muy diferente a lo que el Barba Negra aceptaba en sí mismo, pero a pesar de eso le gustó la forma en que empuñaba su espada. El conde accedió al duelo. Ambos duelistas se colocaron con la espalda recta y las espadas en el centro del cuerpo con la hoja hacia arriba. El señor de la mansión sugirió buscar un lugar más adecuado, ya que consideraba inapropiado cruzar espadas en la sala de recepción. La muchacha sonrió feliz y aceptó y siguió al conde mientras su padre se mostraba claramente descontento con la situación. Unos minutos más tarde, el duelo comenzó en el campo de entrenamiento de la finca de Esterot. Los espectadores reunidos alrededor del campo de entrenamiento eran en su mayoría soldados y caballeros de la mansión Esterot. Les parecía increíble haber oído que el jefe de la mansión luchaba contra un recién llegado, así que acudieron a observar. El duelo comenzó con una vigorosa estocada de Altair. Poniendo su fuerza en un rápido golpe, dirigió la punta directamente al conde, que se defendió hábilmente y respondió que la chica había aprendido bien los movimientos básicos. Le preguntó quién le había enseñado esgrima y no podía creer que fuera su padre. Su pregunta sonó con asombro e incluso cierto disgusto, ya que la idea de que una chica fuera entrenada por su padre en el arte de la guerra le parecía algo increíble. Altair respondió con seguridad que era autodidacta y que lo había aprendido todo por su cuenta sin ayuda de entrenadores ni de su padre.
Pero el conde seguía sin creerla. Tras un incierto intercambio de comentarios, el combate continuó. Mantuvo una expresión escéptica en su rostro, como si tratara de encontrar alguna incoherencia en sus movimientos y su técnica. Una vez más, la chica tomó la iniciativa, soltó la espada y corrió directamente hacia su oponente. Sus movimientos eran rápidos y seguros, como si no solo buscara una victoria física, sino también convencer al conde de su sinceridad. Él solo sonrió y rechazó magistralmente el golpe con su espada en un arco ascendente. En ese momento, a pesar de los rápidos movimientos de la muchacha, el conde hizo gala de su extraordinaria habilidad con la espada. Su espada se movió con la precisión y la gracia de un guerrero experimentado, desviando la embestida del ataque. Los espectadores aún no podían creer lo que estaba sucediendo, observaban el increíble talento de la muchacha. Los ojos del público se congelaron de asombro, y murmullos y conversaciones llenaron el aire. Una atmósfera de tensión y asombro invadía al público mientras presenciaban este inusual combate. Su padre en ese momento observaba en silencio lo que ocurría. No podía entender lo que pasaba por el miedo, no encontraba ninguna razón por la que su hija fuera tan fuerte. La lucha continuó y los dos rivales cruzaron sus espadas. La pequeña Altair intentó apuñalar de nuevo al conde, pero este bloqueó hábilmente su estocada. Los golpes se sucedían una y otra vez a una velocidad frenética y ambos duelistas sonreían. El padre Altair miró al suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. El padre Altair, estupefacto, miró perplejo al suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y contemplación. Tal vez se diera cuenta de que su hija poseía un talento del que él no tenía ni idea. Los que le rodeaban también se percataron de su pose antinatural, pero luego notaron con un inquieto interés en sus voces que lo que se veía en la cancha era realmente impactante. Se estaba produciendo un combate increíble. Los oponentes intercambiaban golpes a la velocidad del rayo, tan rápido que incluso los caballeros más experimentados eran incapaces de contar cuántos golpes habían intercambiado. Los oponentes eran tan rápidos que nadie tenía tiempo de ver nada. Todo era impresionante, y así, por última vez, sus espadas se cruzaron. Se oyó un ruido metálico en el campo de entrenamiento de la mansión y saltaron chispas. Todo se detuvo. Los contrincantes estaban uno frente al otro. Ambos se amenazaban con las afiladas hojas de sus espadas dirigidas al cuello. Parecía haber empate. El conde Starot no se movió de su asiento, pero miró detenidamente a la muchacha con sus ojos dorados, sonrió y se dirigió a ella personalmente. Volvió a guardar su espada negra en la vaina y le dijo que la próxima vez que se enfrentaran, usara una espada de verdad. La muchacha le miró sorprendida, sin entender lo que quería decir. Pero entonces se fijó en su arma y se dio cuenta de que su propia espada estaba agrietada y la hoja se había partido en dos. El señor de la mansión le había dicho que aún era pequeña, así que no era bueno que se esforzara tanto como lo había hecho hoy. Además, la espada de juguete podría no ser capaz de resistir su aura si él se tomaba el asunto en serio. Tenía miedo de no poder mostrar toda su fuerza esta vez. Se disculpó desesperadamente, pidiendo otra oportunidad para pelear. El conde sonrió socarronamente, la miró y dijo que por hoy era suficiente. Altair se dio cuenta de lo que eso podía significar. Se dio cuenta sorprendida de que si el conde se acordaba de la posible misteriosa próxima vez, entonces quería tomarla como aprendiz. Cuando preguntó al respecto, el hombre le dijo que aún tendría que pedir permiso al padre de la muchacha, el conde Rouen Blackbock, para hacerlo. Tras decir eso, el señor de la mansión giró rápidamente sobre sus talones y caminó en dirección opuesta al campo de entrenamiento. Solo el conde Chernobog y su hija permanecieron allí de pie. El hombre repitió confundido que no entendía nada, que era como si no reconociera a su propia hija. Recuerda que ayer mismo, la espada le parecía solo un juguete divertido. Y no se le ocurre cómo ha aprendido a blandirla con tanta destreza, al nivel de los luchadores y caballeros profesionales. La muchacha decidió que aunque se lo explicara, aunque le contara toda la verdad, él seguiría sin creerla. Pensó que tal vez, si insistía lo suficiente, se daría cuenta del problema mucho mayor que representaba la forma en que su padre dirigía las cosas. Si alguien de la familia Starot amenazaba el futuro de Altair, sin duda trataría de deshacerse de él. Involuntariamente la muchacha se acordó de Yain, pero decidió mentir, dijo que no lo había aprendido en un día. Sucedió porque quería complacer a su padre, así que lo practicó a escondidas de él. La pequeña Altair dijo que quería derrotar al conde de Starot en la batalla y hacer a su familia aún más fuerte. Pensó que eso la haría a ella y a su padre aún más felices. Él dijo que no creía que ella pensara en cosas tan difíciles e importantes a una edad tan temprana.
El conde Barbanegra se dio la vuelta y dijo que ya hablarían en casa. Las palabras del conde daban a entender que la conversación continuaría en un lugar más íntimo, donde podrían hablar de lo sucedido con más detalle y en persona. Llevaban mucho tiempo viajando y el paisaje de su país natal se abría ante ellos. Pero entonces Altair miró por la ventanilla y vio un lugar familiar de su vida pasada. De repente el padre habló. Dijo que tenía algo que contarle a su hija. Añadió que prefería no hablar nunca de ello con ella. La muchacha dedujo rápidamente que el asunto tenía que ver con el conde Starot. Una multitud de preguntas pasaron por su mente y la intriga impregnó el aire. El hombre no estaba seguro de hasta qué punto su hija entendería su historia teniendo en cuenta su edad. Bot decidió empezar desde lejos y hablar primero de la familia imperial. Comenzó la historia desde la época del emperador Alfred II. Le preguntó a la niña si lo conocía. Ella dijo que sí, que fue él quien asesinó brutalmente a su madre y a sus esposas. El padre continuó la historia. Dijo que Alfred II gobernó hace más de 100 años. La historia de su crueldad era conocida incluso por los niños más pequeños de los pueblos lejanos. Desde que se convirtió en emperador, la familia de Creta había perdido la aceptación social. Hubo momentos de caos cuando las familias nobles trataron de separarse e independizarse. Señora 6 tiempo alimento serza a Dios negro. Todavía había un emperador loco. Dirigió la nobleza rebelde. Usted prueba, Pavel, que si no fuera por los antepasados de aquellos tiempos lejanos el interior habría dejado de existir hace mucho tiempo y el género. Añadió que solo el reinado del emperador Parodia I devolvió la estabilidad al imperio. La muchacha, a su vez, señaló que sin Parodia I todo habría llegado a su fin. Su padre estuvo de acuerdo con esta conclusión y añadió que en efecto, era un gobernante sabio. El conde Rouen continuó diciendo que a pesar de tanto tiempo transcurrido la marca del 7 aún recordaba a los oscuros gobernantes pasados del imperio por lo que aún seguía a la familia Lobo Negro. Sin embargo así viene que el heredero del principio 1-2 cree que la familia imperial puede gobernar el propio Dial. Altair repitió que creía que el conflicto entre ellos y la familia imperial se había resuelto cuando su padre se casó con su madre porque era una princesa. El hombre respondió que estaban intentando mejorar las relaciones entre las familias, pero no era tan sencillo. En ese momento una expresión de duda apareció en su rostro. Desvió la mirada. Era obvio que había algo que ocultaba. Le dijiste que todo estaba bien y que podía contar en secreto cualquier información sobre la lucha por la comida. El conde Rouen se decidió. Dijo que Peradisem II, estando descontento con la familia Barbanegra, sobornó a Arsene el Starot. Volvió a mirar a su hija inseguro. Sí, decidió decir la verdad. Explicó que el rey había ordenado al conde Starot matar al conde Barbanegra. La muchacha se quedó helada de asombro. No podía creer lo que acababa de oír. Altair gritó desconcertada. Algo así no podía ser verdad. No entendía cómo el conde Asteroide se atrevía a intentar matar a su padre. No tenía ni idea. Padre sentado en el centenario respondió que todo estaba bien y que no tenía forma de saberlo porque ella y su madre querían que la niña creciera segura. Después de un rato bajó la cabeza y preguntó si el borrador también había intentado matar a su madre. El hombre respondió afirmativamente. Añadió que la habían envenenado. Y a pesar de los guardias que siempre estaban con ellos había sucedido. En los ojos azules de Altair se reflejaba una profunda tristeza al pensar en su madre. De su vida pasada recordaba que todos decían que su madre había muerto por enfermedad y su padre por accidente. Ella era la única heredera y no sabía nada de su propia familia, porque había perdido a sus padres muy pronto. Se dio cuenta de que todo el mundo le había mentido. De repente se preguntó si Ain sabía la verdad sobre su familia. Su padre se volvió hacia ella y continuó su historia, explicándole que el escudero de Starot era cercano a los emperadores y lo había sido desde la época de Jet II. Por eso no podía aceptar confiar su hija a un escudero de Starot. Altair ahora lo entendía todo, pero sin embargo estaba muy disgustada. Su padre también le dijo que además de ser su querida hija, era la única heredera de la familia y que debía recordarlo. Al cabo de un rato, llegaron a su finca. Para entonces ya era de noche fuera y las ventanas de su casa estaban iluminadas con una cálida luz amarilla. El hombre se volvió hacia su hija y le pidió disculpas por haberle contado la historia. Era solo una niña y él habría preferido llevar la carga solo. Pero la niña, la pequeña condesa de Barbanegra, cogió la mano de su padre y le agradeció profusamente que se la hubiera contado. Sonrió y dijo que comprendía lo duro que debía de haber sido decidirse a hacerlo. El conde estuvo de acuerdo y dijo que en ese caso se sentía un poco mejor sabiendo que su hija contaba con su apoyo. Cuando llegaron a casa, Altair no prestó mucha atención a nada, ni siquiera cuando los sirvientes lo saludaron. Trató de pensar en la situación. Pensó que si lo pensaba bien, el mayordomo podría ser el culpable, pero él la había ayudado tanto en su vida pasada.
Se dio cuenta de que había olvidado las caras de los sirvientes, pensó que todos sus allegados habían sido sobornados por la familia imperial y que su séquito estaba formado por 0 personas que seguían sus órdenes. Pero estaba decidida a que aquel era su hogar y en él estaban las personas a las que tenía que proteger. Así que Altair encontró fuerzas para afrontar el reto y tomó la decisión de proteger a aquellos que le importaban, a pesar de las difíciles circunstancias y los secretos del pasado. De vuelta a su habitación, se sentó en la cama y siguió reflexionando sobre las circunstancias. Solo sus cavilaciones resonaban en el silencio de la habitación. En la oscuridad de un pasado desconocido, se esforzaba por abrirse camino, decidida y dedicada a sus ideales. La muchacha pensaba que todo lo que le había sucedido era culpa del emperador y de su leal Sagraf, Esterot, y que por culpa de ellos dos no había podido averiguar las verdaderas razones de la muerte de sus padres. Recordó cómo en su vida pasada tras la muerte de su padre había sido convocada para audiencia al emperador y éste le había dicho que la muerte del duque le había entristecido mucho pero que no había que detener la vida de los demás por ello y quería reafirmar su estrecha relación con la familia Blackbog y le sugirió que pensara en casarse con el príncipe heredero porque él la ayudaría a gestionar todos sus asuntos ya que aún era una niña. Cuando escuchó esas palabras le pareció el fin de todo. Aunque era una niña se dio cuenta que si la única heredera de la familia del dios negro se casaba con nosotros pobre príncipe sería como entregar todas las posesiones que no tienen un emperador. Lamentó que en una vida pasada en aquellos días no hubiera tenido el valor de negarse. Pero ahora, juntando todas las piezas del rompecabezas, ve que todo formaba parte de un plan mayor. Destinos entrelazados, encuentros e incluso alianzas secretas se hicieron más claros que nunca. La mirada de Altair ha viajado a lo más profundo del pasado, revelando los hilos secretos que los unen a todos. Altair se da cuenta de que lo que realmente quería el emperador era recuperar todo el poder de la familia que estaba a la cabeza de la nobleza, entonces las relaciones entre el emperador y la nobleza tendrían que arreglarse. Si a esta en su habitación sobre la cama y pensativa tapándose la cara con la mano la muchacha constató una vez más que el emperador solo quería recuperar el poder y aun sin saberlo ella y Ain se convirtieron en sus fieles esclavas. Recordó que seguía siendo la duquesa de Blackbog, y no se convirtió en la próxima emperatriz, solo porque el emperador necesitaba una comandante capaz. Pero la muchacha estaba decidida a que nada de eso ocurriera, ella cambiaría el futuro. Altair comenzó a prepararse para reescribir su destino y el de su familia. A la mañana siguiente en el campo de entrenamiento de la mansión Barbanegra, Altair se afanaba con una pelota. En ese momento su padre la llamó. La muchacha se sorprendió de que hubiera acudido al campo de entrenamiento. Su padre comenzó a explicarle que el conde Esterot, como perro leal, había decidido presumir ante el emperador de que le estaba enseñando esgrima, por lo que el príncipe heredero le había pedido que observara su tradicional entrenamiento matutino. Ella preguntó sorprendida por la presencia de Su Alteza el príncipe heredero. Padre explicó que el conde había accedido aunque no había lecciones. Altair notó confundida que ahora su padre tenía un problema por su culpa. Si se oponía por su posición entre la nobleza el emperador podría acusarlo de intentar ocultar algo a la corona. Su padre seguía de pie frente a ella y la miraba con gesto serio. La chica se dio cuenta de que aquello era malo, tenía que recomponerse por su padre, era una situación difícil, pero para ella era la oportunidad perfecta. Aún no había renunciado a aprender a manejar la espada con el conde de Esterot. Decía que aunque el conde de Esterot era enemigo de su familia, ella seguía queriendo aprender de él. De hecho, pensó que durante sus lecciones de baile con el conde, podría conocer en secreto a Ain, que ahora estaba encarcelado. También recordó que en una vida anterior le había prometido que no le culparía de nada. Su padre ya había empezado a decir avergonzado que Altair podría no estar de acuerdo en que podría ser incómodo ser entrenado en el conde, pero ella lo interrumpió rápidamente y aceptó. Volvió mentalmente a asuntos más urgentes, pues el atentado contra su padre tendría lugar dentro de 6 meses, y ella tendría que estar preparada para entonces, por lo que necesitaba aprender las habilidades del conde. El conde exhaló un suspiro de alivio y dijo que estaba bien. Por alguna razón pensó que ella respondería. Se arrodilló, puso la mano en el hombro de su hija y le dijo que no quería entregarla a la guarida del enemigo, sino asegurarse de que volviera sana y salva. Su padre le recordó una vez más que tendría que cruzar espadas con el mismísimo Arsène Starot, y le preguntó si estaba segura de su decisión. La niña agradeció una vez más a su padre que cuidara tan bien de ella y le dijo que no se rendiría tan fácilmente. Él sonrió satisfecho, le acarició la cabeza y le dijo que parecía dispuesta a romperse un par de costillas. La chica se rió y prometió que intentaría no decepcionar a su padre. Unas horas más tarde, llegaron a la finca de la familia Starot y, de nuevo, fueron recibidos por una guardia de honor de caballeros vestidos de gala.
Salió a recibirles un hombre que no habían visto antes, alto, canoso y con armadura de caballero, que saludó a los invitados y les dijo que les estaban esperando. El hombre les explicó que el conde de Esterot acompañaba en ese momento a su Alteza el príncipe heredero y que como segundo de a bordo le habían dado la responsabilidad de escoltar a Lady Altair. El hombre se presentó y dijo llamarse Aaron Envis. La niña observó con satisfacción que el príncipe heredero quería asistir al entrenamiento y ella quería verle personalmente. También observó que ya había conseguido mucho en los pocos días transcurridos desde su renacimiento. La niña agradeció al caballero con una sonrisa y preguntó dónde estaba el conde. En ese momento Sir Emeris dijo que el conde la estaba esperando en el campo de entrenamiento. Mirando a su alrededor, Altair se dio cuenta de que parecía estar en un sueño y el caballero se ofreció a escoltarla. Ya había un gran número de caballeros en el campo de entrenamiento, solo estaban practicando en ese momento. Una niña rubia de 12 años salió al espacio abierto, aunque todavía era pequeña, ya llevaba puesta su armadura de caballero. Altair se alegró al oír las voces de los caballeros que entrenaban y pensó que no estaría sola. De repente oyó una voz que la llamaba, algo muy inesperado. Se asustó. Pero el duque Arsene el naturalista se acercó a ella. Se dio cuenta de que la niña había decidido observar el entrenamiento. Recordó que era un gran espadachín al que ella respetaba mucho y el propio padre de Ain Starot. También era enemigo de su familia. Se dio cuenta de que tenía que ser paciente, necesitaba ganar tiempo para pensar las cosas y podría matarlo más tarde. De repente otro hombre apareció en el andén, era el tirano príncipe heredero cretense y el hombre al que Altair había jurado lealtad, su cruel amo. Se arrodilló y como un caballero saludó a su señor con un saludo formal en una lengua antigua. El hombre de cabeza plateada se sorprendió ante este inesperado suceso, no había esperado un verdadero saludo caballeresco por parte de su prima. A la muchacha le pilló por sorpresa cuando le preguntó por qué ya le llamaba su señor, no estaba seguro de si debía decirlo porque su padre se enfadaría si se enteraba. Altair comprendió con horror que se había equivocado, pues aquel hombre aún no había ascendido al trono. Su corazón se hundió al darse cuenta de su error. Sin embargo, sonrió y dijo que no debía de ser fácil hablar una lengua antigua cuando ella solo tenía 12 años. Quedó impresionado por la generosidad de la muchacha y le agradeció su generosidad. El joven le contestó que ella había cambiado mucho, como si hubiera madurado muy pronto. Probablemente veía en ella algo nuevo, inesperado, y su percepción de Altair había cambiado desde su anterior encuentro. La muchacha bajó los ojos pensativa, como si estuviera recordando algo, pero el hombre de pelo plateado y mano con la mano le dijo que prefería charlar con ella, pero aún así ya la esperaba y le ordenó que empezara. Se sentó en el balcón de piedra que daba al campo de entrenamiento, el hombre iba a ver la batalla de entrenamiento. El conde Esterot sonrió con sus ojos ambarinos e invitó a Altair a comenzar la pelea. La chica con confianza aceptó. Ambos hombres estaban listos para luchar, se colocaron en sus posturas de combate. El hombre sujetaba la espada con una mano con la hoja hacia abajo, la chica la agarraba con ambas manos levantando orgullosa la hoja hacia arriba. Se miraron a los ojos, el conde miraba a la niña con curiosidad, imaginando lo que sería capaz de demostrar. Altair le miraba orgullosa y confiada, dispuesta a demostrar lo que era capaz de hacer. Cuando llegó la orden de comenzar el combate, el joven príncipe seguía sentado en el balcón aburrido, pero cuando los duelistas se enfrentaron en su danza mortal, sus ojos se abrieron de par en par, no se lo esperaba. Altair fue el primero en empezar. Se lanzó hacia adelante y lanzó un poderoso golpe hacia abajo. Durante unos segundos sus espadas se congelaron como si se fundieran en un solo organismo, pero entonces el conde giró su espada y se dispuso a contraatacar. La chica tuvo que saltar hacia atrás para evitar ser golpeada y aterrizó sobre una rodilla a pocos metros de su oponente, que soltó una carcajada. De pie en medio del campo de entrenamiento, le preguntaba a la chica por el límite de sus habilidades y le hacía gracia que repitiera la misma patada. Pero en realidad le pareció interesante que el planteamiento fuera muy directo. Ella no intentaba engañarle de ninguna manera. Observó que uno debe tener mucha confianza en sus habilidades para confiar en este estilo de lucha. El conde se preguntó cómo una niña de 12 años podía tener tanta fuerza. Al cabo de un momento, Altair sonrió y bromeó diciendo que ese movimiento era muy útil para cazar halcones. El conde se dio cuenta de que se refería a él para la caza del halcón, y se sintió orgulloso de decir que ella aún estaba muy lejos de ese nivel. Volvieron a sacudirse en la lucha. Ahora el hombre desplazó el peso de su cuerpo hacia su pierna izquierda y con un rápido movimiento realizó un golpe cortante que la muchacha pudo bloquear. Pero se horrorizó al pensar que el hombre era demasiado fuerte y se preguntó si podría derrotarlo después de solo 6 meses. Habiendo aprendido de la amarga experiencia de la guerra real en su vida pasada, la chica notó que el hombre que estaba frente a ella era de hecho un espadachín increíblemente fuerte.
Altair sintió que era físicamente demasiado débil para competir con él, estaba furiosa. Se dio cuenta de que si ella hubiera sido mayor él no habría podido resistirse a ella, pero ahora solo era una sombra de sí misma de su vida pasada. Y volvieron a enfrentarse. El joven príncipe se sentó en la silla y no podía creer que aquel fuera realmente el Altair que conocía. No podía apartar los ojos de su lucha y por su mente pasó el pensamiento de que la chica había vendido su alma por talento tan rápido que se había convertido en una maestra. Altair se enfureció de verdad, blandió su espada de par en par y perdió el equilibrio por un momento. El conde Estragón se dio cuenta y le aconsejó que no perdiera los estribos, él también dio un largo golpe vertical y dijo que cuando una chica está furiosa no es interesante luchar. Tras decir eso, el príncipe se levantó de su silla y Altair pensó que estaba acabada. Pero la espada se clavó en la pared junto a ella, estaba cargada de aura, por lo que derritió los ladrillos, pero aún así el conde no dañó a la chica. La miró con cierto desdén. Ella apartó la mirada avergonzada. La lucha había terminado, se dio cuenta de que había perdido y su oponente lo confirmó con sus propias palabras. La chica se quedó de espaldas contra la pared del campo de entrenamiento, confusa, con cara de vergüenza y decepción consigo misma. El conde notó que su rostro mostraba que era muy honesta y directa, le sorprendía que alguien como ella hubiera logrado nacer en una familia de Barbanegra. Tras decir eso, la muchacha se enfadó y gritó que aquel hombre no tenía derecho a insultarla, sugiriendo que estaba siendo grosero a propósito. Su rival se sorprendió, ladeó la cabeza y dijo que Rouen había convertido a su hija en una marioneta. Altair no entendió a qué se refería con marioneta, se preguntó a qué se refería. El primer pensamiento que le vino a la mente fue que el conde Esteron quería ponerla en contra de su padre. El hombre ya se iba, pero de repente se volvió hacia ella y le dijo que, de todos modos, primero tenía que ganar algo de fuerza. Al salir del campo de entrenamiento, se volvió hacia Caronte y le ordenó que escoltara a Lady Blackbottom a la salida. Pero la chica no estaba de acuerdo con este resultado, le gritó al hombre que se detuviera, tendría que explicarle por qué la llamaba marioneta, ella quería saber qué significaba. Él se dio la vuelta y con los ojos cerrados le dijo irritado que le estaba enseñando el arte de la esgrima, no política. Pero la muchacha tampoco quedó satisfecha con esta respuesta, desenvainó su espada y dijo que en ese caso tendría que obligarle a explicárselo todo por la fuerza. Un aura ominosa comenzó a reunirse a su alrededor. El conde la miró sorprendido mientras esperaba a ver qué hacía y trataba de encontrar las palabras para detener a la muchacha. Altair ya estaba en posición de combate e hizo un poderoso golpe, pero el príncipe heredero intervino y ordenó a todos que se calmaran. Ambos oponentes y el conde y Altair cambiaron de lugar, detuvieron el juego bastante ella se disculpó ante su alteza, entonces el príncipe heredero se dirigió a la chica directamente, dijo que ella había proporcionado un espectáculo impresionante. Impresionante como había sido prometido por su propia. Pero sin embargo tenía un montón de preguntas después de ver la lucha en el campo de entrenamiento. Por eso la invitó a su palacio, dijo que se encontrarían en el salón del emperador, pediría permiso a su hermana y esperaría que el emperador no se fijara en ella. Altair inclinó obedientemente la cabeza y contestó que haría lo que el príncipe heredero de su alteza deseaba. El joven se apresuró a decir que no veía razón alguna para posponer el encuentro, por lo que esperaba que se vieran mañana y se lo comunicaría personalmente al duque. Recuérdale a la muchacha que la estará esperando mañana. El príncipe heredero llamó al conde y le indicó que se apartara un momento para hablar de unos asuntos. Altair se quedó sola en el campo de entrenamiento con la cabeza gacha y la espada clavada en el suelo. Todos a su alrededor comentaron que parecía muy enfadada. La muchacha llamó al queso de arroz y le ordenó que hoy él se encargaría de su entrenamiento físico. El caballero no se esperaba semejante frase, pero no tuvo más remedio que obedecer y decir que la dama podía contar con él. Entonces la muchacha cogió la espada de entrenamiento y dijo que debían empezar inmediatamente y que él no debía subestimarla solo por su edad. Después de un tiempo decidieron que con terminar el entrenamiento era suficiente por hoy. El caballero le recordó que si la chica continuaba podría hacerse daño sin quererlo. Ella encontró razonables sus palabras. La siguiente orden del día era llevarla a algún lugar donde pudiera darse un baño después del duro ejercicio. El caballero contestó que llamaría a una doncella y ella se encargaría de sus invitados. Mientras tanto Altair estaba preocupada por si todo había ido bien, pues no podía levantar sospechas sobre sí misma si quería verla con Allin. Recordó que Allin le había dicho que lo habían encerrado en un edificio separado de la mansión, y que había estado solo todo ese tiempo. Miró a su alrededor y vio que había 2 guardias en la puerta, y que no le sería fácil salir por el puesto de observación. Llamó a la criada por su nombre y le dijo que quería bañarse, quien se ofreció de buena gana a ayudarla. Altair se dio cuenta de que no iba a quedarse desatendida, ni siquiera un momento. Cuando la muchacha entró en el cuarto de baño,
se sorprendió al ver lo enorme que era, y que en el centro había una magnífica bañera de mármol con pétalos de rosa cubriendo el agua y un poco de vapor corriendo sobre ella. Se dio cuenta de que la finca de Esterot era increíblemente enorme. Se recordó a sí misma que no debía bajar la guardia y fingió querer bañarse, ya que estaba muy cansada, pero entonces apareció una criada que intentó ayudarla y se quedó con ella. La chica trató insistentemente de alejarse de la criada y dijo que podía arreglársela sola. Justo cuando caminaba por el suelo resbaladizo resbaló y cayó justo encima de la criada y chocaron. Pero Altair lo hizo a propósito, así que se puso a espaldas de la criada y utilizó un movimiento especial para dejarla inconsciente. La chica volvió a comprobar si la criada estaba inconsciente y decidió que no podía fingir al darse cuenta de que la criada ya estaba inconsciente, por lo que decidió pasar a la siguiente fase del plan. Invocó a un hombre sin nombre y apareció ante ella un hombre vestido con una capa oscura con capucha. Se dirigió a ella respetuosamente como si fuera su señora. Altair le preguntó si había encontrado un camino seguro hasta el lugar que necesitaba. El hombre respondió afirmativamente. Entonces ella le ordenó que la llevara al lugar, y él la guió. Los sin nombre son todos espías de la familia Barbanegra, solo el jefe de la familia es capaz de darles órdenes. Aunque la chica retrocedió en el tiempo, aún sabe cómo controlar a esta misteriosa gente. Caminaron durante mucho tiempo por el jardín y la chica se dio cuenta de que creía que se dirigían a otro edificio, pero por alguna razón el hombre la condujo al interior. Cuando caminaban por el pasillo él se detuvo en uno de los arcos, la chica se quedó allí desconcertada y le preguntó al hombre dónde estaban y él le contestó que había un pasadizo secreto delante de ellos y que tenían que bajar al edificio al que querían llegar a través de este túnel. Altair ordenó al hombre sin nombre que vigilara al conde Esterot mientras ella bajaba por el túnel, decidida a dirigirse hacia Ain. Al cabo de un rato el pasadizo la condujo a una habitación aparentemente vacía. La muchacha se quejó de que se había puesto un vestido que no era adecuado para ese tipo de viajes, aunque era cómodo, pero no para escalar túneles y mazmorras. Cuando bajó al suelo, vio una habitación mucho más hermosa de lo que esperaba, con una fuente en el centro y pequeños árboles alrededor, y un puente que conducía a la fuente que parecía muy atractivo. Llegó a la conclusión de que el conde de Esterot no estaba descuidando a su hijo. Después de todo, el lugar parecía mágico. Y entonces se fijó en un niño sentado en una silla en un rincón de la sala, con la mirada perdida en la distancia. Era un Instarot. Altair lo escrutó detenidamente. Aquel chico era sin duda un Ain Esterot, lo miró como si viera un fantasma de su vida pasada. Sus ojos se llenaron involuntariamente de lágrimas y sus mejillas se enrojecieron por la. Un niño estaba sentado en la habitación jugando con mariposas y ella le llamó. Él se dio la vuelta y vio frente a él a una niña de 12 años a la que no conocía de nada. Ella se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El niño la miró con sus ojos rojos y se asustó. Le preguntó quién era y qué hacía aquí. Altair no podía creer que ese chico fuera realmente Ain. Se preguntó qué edad tendría en ese momento, teniendo en cuenta que era 2 años menor que ella, por lo que ahora debía tener 10. Notó que estaba muy alerta como un conejo asustado. La chica se disculpó por no haberse presentado. Dijo que se llamaba Altair el Bocanegra y que estaba encantada de conocerlo con el Ain Esterot. Al chico le dio vergüenza volver a preguntarle su nombre, lo repitió y se dio cuenta de que si se apellidaba Blackbock, era una princesa. La chica le contestó que lo entendía, así es, pero le pidió que no la llamara por ese nombre, que la llamara por su nombre de pila, como Altair. Entonces el chico la llenó inmediatamente de preguntas. Era demasiado desconfiado. Intentó preguntarle cuál era el motivo oculto de su visita, si su propio padre la había enviado por casualidad, pero la muchacha desechó estas preguntas y dijo que había engañado al conde y había venido a verle en secreto, y el muchacho no podía imaginar lo difícil que había sido. Entonces él comenta que aparentemente en ese caso, ella no sabe realmente quién es él. La chica responde avergonzada que sabe que en realidad es un demonio, lo dijo mirándole directamente a los ojos rojos como la sangre. Ella pensó que quería empezar su relación con buen pie porque él siempre quiso que ella lo aceptara como realmente es. Apenas había terminado de pensar lo que pensaba, de repente un chico le lanzó un guante, retándola a un duelo. Ella no esperaba una reacción así, pero le miró con valentía y aceptó su reto. El chico ya había desenvainado su espada, pero la chica decidió poner una condición antes del combate: si ganaba, Elaine le diría por qué la había retado a duelo. Sinceramente no entendía por qué Elaine actuaba así. Ella acababa de cumplir su deseo, él mismo le había dicho que quería que conociera su verdadera identidad y ella lo sabía ahora, pero no estaba contento. Adopta una postura de lucha. El chico dijo orgulloso que vería si ella ganaba.
La chica decidió darle ventaja diciéndole que atacara al primer chico. No la creyó, pero decidió no rechazar la oferta. Rápidamente levantó su espada y comenzó a acercarse a ella. Intentó cerrar su espada en bloque. Tenía miedo, no entendía de dónde sacaba su poder. Ella pensó que podría ser debido a su naturaleza demoníaca, pero pensó que estaría bien porque recordaba todas sus habilidades con la espada de su vida pasada. Ella se pararía en el bloqueo y luego contraatacaría inmediatamente, una lucha justa entre ellos como siempre. Pero no estaba destinado a ser después del golpe. Ain de repente fuera de la vista de la chica exclamó sorprendida que no podía ser él. No se dio cuenta de dónde se había ido. Parecía volar lejos, pero en ese momento apareció justo detrás de ella. Lo sintió. Un sentimiento se apoderó de ella y lo reconoció. Era la misma presencia demoníaca que había sentido en su vida pasada. Ain la atacó con todas sus fuerzas de un salto, pero ella pudo bloquear su golpe. La chica se preguntó por qué el chico estaba tan nervioso. Supuso que la veía como una amenaza porque ella conocía su secreto y podría pensar realmente que ella podría hacerle daño. Se preguntó tensa cómo podría corregir este malentendido. En ese momento el chico se dio cuenta de que ella estaba distraída de la batalla y trató de asestarle un poderoso golpe de costado que ella aún bloqueó. Altair pensó que a pesar de su edad Ain es un gran espadachín, pero aún así se equivoca, y ella puede usarlo a su favor. Se abalanzaron el uno hacia el otro con un amplio balanceo de sus espadas. Mientras entrelazaban sus espadas, se escuchó un crujido y Altair de repente descubrió que su espada se había desintegrado. Era increíble, a esa edad el chico ya tenía una poderosa aura de espada que le permitía ser increíblemente fuerte. Ella le preguntó cuando el chico ya se había convertido en un verdadero espadachín, y él le preguntó qué quería decir con un verdadero espadachín. La chica pensó frenéticamente qué debía hacer en esta situación, porque a este paso él se convertiría en un gran espadachín a la edad de 13 años, temía que el futuro no se pudiera cambiar. Temía que si no aprendía a controlar este poder, si alguien salía herido, entonces el chico estaría en peligro, pero añadió que ya se le consideraba un demonio. Se volvió hacia el chico y le dijo que tenía que aprender a controlar sus poderes y le preguntó quién le estaba enseñando a usar la espada. Pudo hablar con él, pero antes de que pudiera terminar el chico la cortó. Dijo que nadie le estaba enseñando. Altair se preguntó si había alcanzado ese nivel por sí solo, a lo que el chico respondió que a ella no debería importarle. Y que tal vez fuera porque es un demonio. Se puso a reflexionar y se le ocurrió que probablemente era cierto y que era imposible para una persona normal, pero sí para un demonio. A lo que el chico contestó de repente que él no era un demonio.